manera. Sí, saludos jóvenes. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a continuar discutiendo el tema de límites que involucran el infinito. Esta sería la segunda parte. En el ejercicio anterior nosotros nos quedamos estudiando el comportamiento de esta función. Nosotros lo que determinamos de esta función es que mediante el concepto de el límite en el infinito, determinamos que el eje horizontal y igual a 0, o sea, esa ecuación representa una asíntota horizontal y mediante el concepto de límites infinitos, también nosotros logramos establecer que la recta x es igual a 2 es una asíntota vertical. O sea, que repasando los límites infinitos se utilizan para nosotros establecer o identificar en cualquier función si esa función tiene una asíntota vertical. Ahora bien, los límites en el infinito, cuando nosotros dejamos que x tome valores muy grandes, ¿verdad? En ambas direcciones del eje horizontal, ese lo utilizamos para identificar o determinar si una función tiene una asíntota horizontal, ¿ok? Recuerden que de una función, en general, de una función tener una asíntota horizontal, ¿verdad? Puede tener una o dos como mucho, ¿ok? Las funciones racionales, por ejemplo, tienen solamente una, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a continuar con este asunto. Ahora, fíjense de este recuadro. Este recuadro lo vamos a estar utilizando bastante cuando ustedes estén haciendo la tarea, los ejercicios de asignación. Yo quiero que ustedes tengan este recuadro a la mano, ¿ok? A lo que ustedes se acostumbran. Vamos a leer esto. Tenemos, en general, si esta función, fíjense, f mayúscula, ¿verdad? Que se define a partir del cociente de dos funciones generales, ¿verdad? Pueden ser polinomios o pueden ser cualquier otra función, ¿verdad? Una combinación de términos exponenciales, por ejemplo, etcétera. Bueno, decimos, si esta función que se define a partir del cociente de estas funciones, ¿verdad? Entonces, la siguiente tabla resume los resultados para límites de estas formas. Fíjense, el primer límite viene siendo cuando x tiende a a. O sea, ese es el límite de la función, en este caso en un punto, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, en el otro caso, ¿qué nosotros tenemos? Estos son límites en el infinito. En este caso, positivo infinito y luego negativo infinito, ¿ok? Ahora, el símbolo L aquí denota cualquier número real, ¿ok? Y tenemos los siguientes resultados. Observen. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el límite de la función a medida que x tiende, ya sea a o en el infinito, a positivo infinito o negativo infinito, ¿verdad? Tenemos esas tres vertientes, o sea, estos tres los tenemos aquí incluidos, ¿ok? Fíjense, lo que tenemos, tenemos aquí el numerador, el resultado del numerador y el resultado del denominador, ¿ok? Igual, lo mismo para estas tres columnas, ¿ok? Fíjense, si nosotros al evaluar este límite de esta función, que es el cociente de estas dos funciones, ¿verdad? Y nos da que una constante sobre ya sea positivo infinito o negativo infinito, nosotros sabemos que ese límite sí existe y es ¿qué? Y es 0. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, que el límite de esta función, a medida que x tiende a A o a medida que x tiende a infinito positivo o negativo infinito, cualquiera de estas tres vertientes, ¿verdad? Si nos da a L, o sea, un número real sobre infinito, entonces decimos que ese límite es 0. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas interpretando esta primera columna y estos renglones? Bien, bueno, seguimos entonces. No, Perfecto. Voy a colocar mi teléfono en modo de avión para entonces así prevenir que nos interrumpan. Muy bien. Ahora, vamos entonces a la tercera columna, aquí, a esta que estoy, ¿verdad? Apuntando con el cursor. Si nosotros queremos tomar el límite, ¿verdad? O queremos determinar el límite de esta función, que es el cociente de estas dos funciones, por ejemplo,
cualquiera de estas tres, ¿verdad? Y nos da, por ejemplo, que el resultado es, en el numerador tenemos positivo o negativo infinito sobre un número real, entonces aquí ya decimos que el límite no existe, ¿ok? En el primero sería que, como x tiende a A, sería un límite infinito, ¿verdad? En los segundos, fíjense que sería un límite infinito en el infinito. ¿Por qué infinito en el infinito, verdad? Bueno, porque no existen y porque estamos dejando que x tienda a infinito positivo o a infinito negativo, ¿ok? A ese tipo de resultados se le llama límites infinitos en el infinito. Muy bien. Ahora vamos entonces a esta cuarta columna. Fíjense, en este caso, si nosotros aplicamos el límite, ya sea cualquiera de estas, ¿verdad? Tres, y el resultado es un número real dividido 0, también el resultado final es que nos va a dar a qué? A infinito, ¿ok? Recuerden que tanto en la segunda, en esta columna como en la última columna, esta L, ¿verdad? Ese número real tiene que ser distinto de 0, ¿ok? Fíjense que si fuese igual que 0, entonces nosotros tendríamos una forma indeterminada, lo cual nos lleva a pensar que podríamos factorizar la función o hacer alguna manipulación algebraica de la función para determinar si ese límite en realidad existe, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Esto lo vamos a entender aún más con la práctica. O sea, el día de hoy va a ser menos teoría o más bien reforzar la teoría mediante la práctica. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, diga ya. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora bien, lo que nosotros vimos hace unas cuantas clases atrás fueron los teoremas sobre límites. Aquellos teoremas sobre límites también los vamos a extender para límites en el infinito. Por ejemplo, ustedes observan aquí en esta, ¿verdad? Simbología, en esta notación en rojo, que nosotros observamos. Este es el teorema que tenía que ver con el límite del producto de funciones es igual a ¿qué? Al producto de los límites de cada función. Fíjense que ahora estamos aplicando ¿qué? Límites en el infinito. Lo mismo sucede con el cociente. El límite del cociente de funciones es igual al cociente de los límites de cada función. ¿Ok? Lo mismo lo vamos a ver cuando nosotros aplicamos raíces cuadradas, enésimas raíces, o sea, radicales, y lo mismo también lo vamos a observar cuando nosotros tenemos composición de funciones, ¿ok? Se lo estoy adelantando, pero eso es lo que nosotros tenemos. Claro, cuando nosotros podemos aplicar estos teoremas, en este caso, este límite y este límite tienen que existir, ¿ok? De nuevo, este límite y este límite en el infinito, ambos tienen que existir porque esa es la hipótesis del teorema. Si no se cumple la hipótesis, entonces no podemos emplear el resultado. ¿Ok? Bueno, ya una vez discutido eso, vamos a continuar. Vamos entonces para el... bueno, fíjense de este caso ahora. Vamos a hablar de las funciones polinomiales. Esto es importante porque tenemos varios ejercicios muy parecidos a que vamos a utilizar esta teoría. Cuando nosotros tenemos una función polinomial, ¿verdad? ¿Qué sucede? Lo que nosotros aprendimos en el curso anterior es que este término, o sea, lo que le llamamos el término principal, cuya potencia es la potencia mayor, ¿verdad? Recuerden que este n, en este caso es la potencia mayor, esto es un polinomio de grado n, ¿ok? Este término es el que determina el comportamiento final de la función polinomial. Para los efectos de límites en el infinito, ¿qué sucede, jóvenes? Evaluar el límite de una función polinomial, ¿verdad? En el infinito, o sea, cuando x tiende a positivo infinito o negativo infinito, es equivalente a evaluar el límite de el término principal, el límite en el infinito del término principal, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a ver, o sea, cuando x, en realidad el valor absoluto de x es muy grande, por esto nosotros debemos de entender, cuando nosotros tenemos valores
¿verdad? Ya sea grandes en la dirección positiva del eje horizontal o muy pequeños, o sea, valores que en valor absoluto son muy grandes en la dirección, en este caso, ¿verdad? Muy pequeños en la dirección del eje horizontal, que es negativa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esos valores grandes en valor absoluto, hablando en valor absoluto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Todos estos términos que no son los términos principales, prácticamente los podemos rechazar, son irrelevantes, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en lo próximo. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de esto, que nosotros decir el límite en el infinito de una función polinomial es equivalente a nosotros decir el límite en el infinito de su, ¿qué? De su término principal, ¿ok? Que es aquel término cuya potencia es la mayor, ¿ok? Y esa es la idea. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros con eso? Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que ustedes vean. Estaban bastante claros, profesor. Perfecto. Fíjense de este primer caso, ¿ok? Fíjense de este primer caso. Vamos entonces a la pizarra. Vamos a la pizarra. Dice, nosotros queremos evaluar el límite a medida que x tiende a infinito de negativo tanto y todo sobre 2x a la cuarta menos x. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nosotros queremos evaluar. Vamos entonces a dejar de presentar para que se vea la pizarra de una mejor manera, ¿verdad? Y fíjense, aquí nosotros tenemos que una función racional, o sea, una función que se compone del cociente de dos polinomios. Nosotros habíamos comentado que en este caso, ¿verdad? Cuando tenemos funciones racionales, estas funciones racionales tienen que una asíntota horizontal, ¿ok? Ahora, nosotros lo que podríamos decir es lo siguiente: determine la asíntota horizontal de esta función, ¿ok? Para entonces nosotros encontrar la asíntota horizontal de esta función, ¿qué debemos de hacer? En este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es emplear o buscar el límite en el infinito de esta función, para entonces llegar a ese valor en la cual esta función se estabiliza, ¿verdad? O tiende cuando x, ¿verdad? Tiende a infinito, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, en este caso vamos a hacer una manipulación algebraica. Fíjense que de entrada nosotros no podemos utilizar este teorema del cociente de límites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que el límite en el infinito de esta función nos da ¿qué? Nos da infinito. Y el límite en el infinito de este polinomio en el denominador nos da infinito. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos aquí tomar este infinito y aplicarlo en el numerador y en el denominador. ¿Ok? No cumplimos con la hipótesis de ese teorema. Ahora bien, lo que sí nosotros podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que si nosotros hacemos eso, nos da que infinito sobre infinito, ¿verdad? Eso sería como una forma indeterminada, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar un poco con el álgebra. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense de estos jóvenes. Yo voy a tomar este resultado, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Y yo voy a hacer una manipulación algebraica. O sea, yo voy a tener ahora por ejemplo, este numerador, yo lo voy a dividir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sería algo así. Lo voy a dividir por x sobre 4, ¿ok? Y acá, el denominador, hago lo mismo. Lo divido
entre x sobre 4. Fíjense que esto no nos altera la expresión porque estamos multiplicando prácticamente por 1. Fíjense que es 1 sobre x sobre 4 dividido 1 sobre x sobre 4. Esto prácticamente es que es multiplicar 1 a esta expresión. Por lo tanto, se queda ese equivalente, ¿verdad? ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Bueno, fíjense que aquí vamos a tener un 1. Vamos a tener que un 1. Por lo tanto, este x elevado a la 4 viene aquí, ¿verdad? Entonces, lo podríamos escribir de esta manera ahora. Como este x a la 4 se multiplica por este 1 y ahora se localiza en el denominador de este polinomio y en el denominador de este polinomio, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Ahora lo podemos escribir como si fuese una expresión racional compleja, o sea, de esta manera. Voy a escribir los detalles. ¿Ok? Hasta ahora, ¿cómo van, jóvenes? ¿Bien? Vamos bien, vamos bien. Sí, Excelente. vamos bien. Bueno, entonces, fíjense de este caso. Por ejemplo, ahora que yo voy a hacer, voy a simplificar esta expresión. O sea, divido cada uno de estos términos entre x a la 4. Por lo tanto, tendría negativo 6. Tendría, por ejemplo, más 1 sobre x a la 2. ¿Qué otro término puedo tener? Aquí, más 1 sobre x a la 4. ¿Verdad? Tengo todo esto. En el denominador voy a tener 2x a la 4 y x a la 4 es 1. Por lo tanto, ahora paso a lo siguiente. Y tengo 1 sobre x a la 3. Por lo tanto, ahora tengo esta expresión en el numerador y esta expresión en el denominador. ¿Ok? Fíjense que ahora sí nosotros podemos emplear el límite tanto al numerador como al denominador. ¿Por qué? Porque el límite en el infinito de cada una de estas expresiones sí existe. ¿Ok? ¿Por qué nosotros decimos eso? Fíjense que si nosotros aplicamos el límite a esta constante, ¿verdad? En este caso sería simplemente 6. Bueno, vamos a escribir un detalle más, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que estamos haciendo. De esta manera, dividimos y esto es el límite. Ok, muy bien. Entonces observen, esto lo hicimos, ¿verdad? Esto se puede hacer, empleamos el teorema que habíamos citado anteriormente, mencionado anteriormente. Se puede hacer porque estos límites sí existen, ¿verdad? Fíjense que si nosotros ahora aplicamos este límite a esta constante, pues viene siendo que la misma constante. Si aplicamos este límite en este caso, ¿qué nosotros tenemos, jóvenes? Fíjense que este es el caso de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo voy a escribir por aquí, 1 sobre x cuadrado. Este es el caso cuando uno tiene que una constante dividido ¿qué? Un infinito, ¿verdad? Nosotros vimos en la diapositiva anterior que si nosotros teníamos una constante dividido infinito, que esto en realidad iba a ser igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Pues lo mismo sucede para este término y para este término, ¿ok? Por lo tanto, aquí, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos, por ejemplo, más 0, y luego todo dividido 2, y luego, si le aplicamos este límite en el infinito a este término, sería menos 0, ¿verdad? ¿Qué tenemos al final? Negativo 6 dividido 2, ¿verdad? Por lo tanto, este límite nos da ¿a qué? Vamos a ver. Este límite nos da a negativo 3, ¿ok? Fíjense, sería negativo 6 entre 2 es 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Decimos que se concluye que, por ejemplo, la ecuación y es igual a negativo 3 es una asíntota
horizontal de la gráfica de la función. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, lo que nosotros podemos hacer es, para corroborar eso, ¿verdad? Nosotros podríamos ir a qué? Disculpen, podríamos ir a Desmos. Si nosotros vamos a Desmos, ahora vamos a estar proyectando Desmos, ¿verdad? Y observen que en este caso nosotros podríamos tener y es igual a negativo 6x, esto es todo elevado a la 4, ¿verdad? Luego, más x al cuadrado más 1, ¿ok? Y todo esto está siendo dividido entre, por ejemplo, 2x elevado a la 4 menos x, ¿ok? Y fíjense cómo viene siendo este polinomio, disculpen, la gráfica de esta función racional es de esta manera, ¿verdad? Donde nosotros apreciamos esta asíntota horizontal. Bueno, nosotros, si la podemos escribir aquí en líneas entrecortadas, observen, ¿ok? Observen que, ¿verdad? Fíjense que aquí la gráfica en rojo tiende hacia qué? Hacia esta asíntota horizontal, ¿verdad? Y fíjense, la gráfica en rojo nuevamente hacia el otro lado tiende hacia esa asíntota horizontal, ¿verdad? Debemos de recordar que para funciones racionales ellas contienen que solamente una asíntota horizontal, no pueden tener dos, solamente una, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, pero no. Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos entonces al segundo ejemplo. Observen este ejemplo. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Bueno, vamos a trabajar en este otro ejemplo. Este viene siendo otra función racional. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Al evaluar el límite en el infinito, esto es equivalente a nosotros determinar si esa función racional, ¿verdad? ¿Cuál es su asíntota horizontal? ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos determinar mediante el cálculo. ¿Cuál es esa asíntota horizontal de esa función racional? En este caso tenemos 1 menos x a la 3, todo dividido, 3, y no veo bien la potencia. Muy bien, 3x, ¿verdad? Bastante, muy bien, excelente. Bueno, fíjense entonces, eh, vamos entonces a este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo ya nos va a resultar un poco más sencillo por lo siguiente. Bueno, antes de nosotros ir a este ejemplo, vamos a considerar el ejemplo pasado. Se me olvidó un detalle. Para que ustedes vean otra manera, ahora utilizando este concepto de cálculo, de límites, donde nosotros podemos evaluar esto de una manera más eficiente, ¿verdad? Bueno, observen entonces
Ahora lo que nosotros vamos a utilizar es precisamente este resultado de aquí, ¿ok? Nos vamos a dejar llevar de que el límite en el infinito de un polinomio es equivalente al límite en el infinito del término principal, ¿ok? Vamos a dejarnos llevar por ese resultado para que ustedes vean qué fácil puede ser entonces este tipo de ejercicios. Por ejemplo, el que acabamos de hacer. Qué sencillo se puede hacer. Fíjense, ya nosotros sabemos que el resultado es que es negativo 3, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Vamos a ver si eso es correcto mediante este otro resultado. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer en este caso es lo siguiente, fíjense. Lo que nosotros podemos hacer es, primeramente, identificar cuál es el término principal en cada uno de los polinomios, ¿verdad? En el numerador viene siendo negativo 6x a la 4, en el denominador 2x a la 4. ¿Ok? Esos son los términos principales, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, ¿qué nosotros podemos hacer? Fíjense, esto es equivalente a nosotros ahora decir lo siguiente, fíjense, negativo 6x a la 4, 2x a la 4, ¿ok? Eso es equivalente, jóvenes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos términos se pueden cancelar, esos factores, ¿verdad? Muy bien. Y ahora simplificamos y de inmediato, ¿a qué nos da esto? Esto nos da al límite, a medida que x tiende a infinito, de negativo 6 sobre 2, que nosotros sabemos que es negativo 3. Observaron qué útil es entender que el límite en el infinito de una función polinomial es equivalente al límite en el infinito de su término principal. ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí. Perfecto, o sea, nos podemos ahorrar bastante trabajo. Sí, tenemos un comentario. ¿Listo? Bueno, esa es otra manera de hacerlo. Ahora, ya que ustedes dominan esta manera o que vieron esta manera de hacer este ejercicio, vamos entonces al segundo ejercicio. Fíjense de este caso. Ya este caso es un caso más sencillo si lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Bueno, voy a borrar la pizarra. Entonces, a regresar a la pizarra. Y observen esto. En este caso, ¿cuáles son los términos principales? Los términos principales son del numerador, es aquel término cuya potencia es la mayor, ¿verdad? En este caso sería que negativo x a la 3, ¿verdad? Ese es el término principal. Del denominador, fíjense, viene siendo ¿cuál? Este término, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros aprendimos? Bueno, aprendimos que este límite en el infinito es equivalente a nosotros decir el límite en el infinito de la división o el cociente de las potencias principales. Por lo tanto, tenemos que algo así, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí hay un 1, esto es un negativo, un tercio, ¿verdad? Bueno, este un tercio lo podemos sacar afuera, de acuerdo a aquellos teoremas que nosotros aprendimos en la primera clase, ¿verdad? Ahora, fíjense que x a la 3 dividido x a la 1 viene siendo ¿qué? X al cuadrado. Ahora bien, fíjense de esto. Este es el límite en el infinito de ¿qué? De un polinomio, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Esto nos va a dar ¿a qué? A que esto va a ser prácticamente todo esto nos da ¿a qué? A infinito, ¿ok? Pero con este negativo, entonces nos daría que a negativo infinito. ¿Qué nosotros podemos concluir en este caso, verdad? Bueno, concluimos que, por ejemplo, en este caso lo que nosotros vamos a concluir es que el límite, ¿verdad?
El límite no existe, ¿verdad? El límite no existe. Ahora bien, les pregunto yo, como esto es una función racional y el límite no existe, o sea, no nos dio un número real, ¿hay aquí una asíntota horizontal? O sea, la gráfica de esta función racional, ¿tiene una asíntota horizontal? ¿Sí o no? Yo pienso que no, sí. En este caso, ¿verdad, Michael? Debemos de estar seguros de que no. ¿Por qué? Porque el límite en este caso no No existía. existe. O sea, para que una función racional o una función en general tenga una, ¿verdad? Su gráfica tenga una asíntota horizontal, una o dos como mucho, ¿qué debemos de hacer? Ese límite en el infinito nos debe dar a un número real, o sea, debe de existir, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien, Michael. Excelente. Fíjense, entonces vamos a corroborar eso de manera numérica. Observen, ahora nos encontramos en Desmos. Entonces aquí tenemos 1 dividido, ¿verdad? Tal cosa. Vamos a dividirlo. Y acá era simplemente 3x más 2. Observen, entonces, en esta gráfica de esta función racional, ¿ustedes observan alguna asíntota horizontal? En realidad no, ¿verdad? Fíjense, no se ve. O sea, en el comportamiento global, por más que nos alejemos, fíjense que no hay asíntota que no se observa una asíntota horizontal. ¿Ok? Pues muy bien. Excelente, Michael. Vamos entonces a movernos para el próximo ejercicio. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? No, yo estoy claro por lo menos hasta ahora. Perfecto. Ahora bien, fíjense lo que habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos este teorema, el teorema que nosotros vimos en la sección de teorema de límites sobre radicales, se puede extender para límites en el infinito. ¿Ok? Observen cómo ahora nosotros decimos el límite de esta enésima raíz de la función g, cuando x tiende a infinito, es igual a qué. Fíjense cómo el límite ahora entra. ¿Qué condición nosotros debemos, o qué hipótesis nosotros debemos de cumplir para aplicar este teorema? Bueno, viene siendo que el límite de la función, el límite en el infinito de la función exista y sea un valor de L, ¿verdad? Cualquier número real, estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, de ese ser el caso, pues tenemos que el resultado de este límite en el infinito, de esta expresión con radical, viene siendo la enésima radical de esa constante, ¿verdad? Listo. Entendimos ese teorema, ¿no? O sea, es prácticamente lo que nosotros solíamos, el teorema que nosotros solimos estudiar, ¿verdad? Y emplear, pero ahora utilizándolo con ¿qué? Con límites en el infinito, ¿ok? Vamos entonces a ponerlo en práctica con esta expresión. Fíjense, queremos evaluar esa expresión. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evaluar esa expresión? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí eh, vamos, vamos a copiar esta expresión en la pizarra. Permítame borrar la pizarra rápido. Ok, muy bien. Y cerramos aquí. Bueno, observen la siguiente expresión. En esta expresión, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Por ejemplo, fíjense, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a colocar este límite justo, ¿verdad? Dentro del radical. ¿Por qué? Porque vamos a explorar
si el límite de esta función existe. ¿Ok? Vamos a explorar. Si existe, entonces sí, ese paso es el correcto de acuerdo al teorema, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo con la hipótesis. Aquí tenemos el radical y luego el límite, ¿verdad? En este caso, de toda esta expresión. Fíjense. ¿Ok? Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Ya nosotros sabemos evaluar el límite en el infinito de funciones racionales. Lo que nosotros habíamos comentado es que nos vamos a enfocar estrictamente en qué? En el término principal, ¿verdad? En este caso, el término principal son estos dos, ¿verdad? Por lo tanto, decimos ahora que esto es equivalente a la raíz de ¿qué, jóvenes? Bueno, tenemos entonces ahora que esto es igual a la raíz del límite en el infinito de estas potencias principales. ¿Ok? Muy bien. Observen que ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Convenientemente, podemos simplificar el x a la 3. De hecho, simplificamos 2 sobre 3 y el límite de una constante es que es la misma constante. Por lo tanto, tenemos que esto es 1 sobre 3. Raíz cuadrada de 1 viene siendo 1. Raíz cuadrada de 3 es 3. Podemos entonces racionalizar como ustedes saben, ¿verdad? Y entonces tenemos que este resultado, ¿verdad? Viene siendo raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿verdad? O sea, todo este límite viene siendo raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que esta función tiene que una asíntota horizontal en donde en este, ¿verdad? Esta es la ecuación que describe la asíntota horizontal de la función, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? ¿Bien? Sí. Muy bien, pues vamos a pasar a otro ejercicio que envuelva radicales. Vamos a pasar a otro ejercicio que envuelva radicales. Fíjense, este está sumamente interesante. A ver si lo podemos lograr. Bien. Bueno. Bueno, vamos entonces a borrar todo esto y el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Muy bien. Fíjense de este caso. Por ejemplo. Sí. Dice, determine si la gráfica de esta función, por ejemplo, 5x, ¿verdad? Tanto tiene asíntotas horizontales. Fíjense que aquí no nos dicen evalúa el límite, etcétera, sino nos dicen determina si la gráfica tal función, fíjense que ya es una función, no es una función racional, pero sí podemos ver que, por ejemplo, en el numerador tenemos como si esto fuese una función, ¿verdad? Vamos a llamarla, vamos a decir que esto es f mayúscula, ¿ok? Entonces vamos a decir que esto es f minúscula
y toda esta función es g de x, ¿verdad? O sea, tenemos que esta función f mayúscula es el cociente de estas dos funciones, ¿verdad? Esto es una función ya en general, no es una función racional como antes. Ahora bien, fíjense, nosotros queremos determinar si esta función tiene asíntotas horizontales. Tenemos tres posibles escenarios. El escenario de que no tenga asíntotas horizontales, ¿ok? Y el escenario que tenga una única asíntota horizontal o que tenga dos asíntotas horizontales, ¿ok? Nosotros inicialmente no lo sabemos, pero vamos a trabajar sobre eso, ¿verdad? La idea es la siguiente, jóvenes. ¿Cómo nosotros podemos corroborar eso? Bueno, lo vamos a hacer mediante la evaluación de ¿qué? Del límite en el infinito. Por ejemplo, ¿cuáles dos? Pues bueno, vamos a trabajar esto es f mayúscula, y vamos a trabajar también este límite, ¿ok? Y esa es la idea. ¿Ok? Fíjense que estos son los dos límites en el infinito. ¿Ok? De estos dos límites existir, entonces hay dos asíntotas. ¿Ok? De existir y qué? Y ser distintas, ¿verdad? Distintos en el valor. Si ambos existen y son un único valor, entonces tenemos una sola asíntota. Y si ambos no existen, pues entonces decimos que la gráfica de esta función no tiene una asíntota horizontal. ¿Ok? Hacia eso nos dirigimos. ¿Qué les parece si comenzamos con este primer ejemplo? ¿Ok? Este primer intento. ¿Ok? Vamos a hacer ese primero. Bueno, para eso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar toda la expresión, ¿verdad? En este caso tenemos el límite a medida que x tiende a infinito de esta expresión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, observen lo que vamos a hacer aquí. Esto es vamos a decirle, una astucia o una maña algebraica, ¿ok? Es una manipulación algebraica lo que vamos a hacer ahora, que nos permite simplificar la expresión para entonces nosotros poder utilizar estos teoremas de límites, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, yo lo que voy a hacer es, yo voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense. Aquí yo tengo raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, dividido esta expresión, ¿verdad? Tenemos aquí más 4 y divido raíz cuadrada de x al cuadrado. Observen lo que hicimos. Esta expresión no es distinta a esta, más bien decimos que es equivalente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? A esta expresión nosotros al numerador le multiplicamos 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado. A esta expresión el denominador, ¿qué multiplicamos? 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado. Fíjense que lo que estamos haciendo es multiplicando por 1, ¿verdad? Entonces, esta expresión es algebraicamente equivalente a esta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nosotros podemos entender? Observen que cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de una expresión, esta expresión nos va a dar ¿qué? A más, ¿verdad? Es una expresión no negativa, ¿verdad? ¿Ok? O sea, va a ser o positivo o igual a 0, ¿ok? Ahora bien, dado eso, ¿qué nosotros podemos tener? Fíjense que aquí tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros podemos tener es que esto en realidad va a ser que igual a x, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Pero esta x es que no negativa, por lo tanto, ¿qué podemos colocar? Valor absoluto, ¿ok? Ya ustedes saben que entonces esto sería igual a ¿qué? A x si, por ejemplo, x es mayor o igual que 0 o a negativo x, en el caso de que x sea que negativo, ¿verdad? Negativo, ¿ok? Y esa es la idea de lo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿ok? Dado eso, ¿qué nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí.
ya entendido ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es seguir trabajando en esta expresión, porque observen que en este caso nosotros tenemos que el límite a medida que x tiende a infinito de tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, aquí voy a reemplazar ¿qué? En vez de raíz cuadrada de x cuadrado, voy a reemplazar valor absoluto de x, ¿ok? Porque ya nosotros habíamos comentado, ¿verdad? Que raíz cuadrada de x cuadrado es igual, en este caso, al valor absoluto de x, ¿ok? Ahora bien, en el denominador no me conviene escribirlo de esta manera, me conviene dejarlo así porque ahora yo voy a unir estos radicales, ¿ok? Si yo combino esos radicales en un solo radical, entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda tal expresión, ¿ok? Ahora, para aprovechar, ¿verdad? Que tengo una limitación aquí de espacio, yo lo que vamos a hacer ahora es que, fíjense, vamos a cada uno de estos términos los vamos a dividir por x al cuadrado, ¿ok? Vamos a hacerlo. Y acá tengo que, fíjense, x cuadrado dividido x cuadrado es 1. Ahora, más 4 dividido x cuadrado es tal cosa, ¿verdad? Esto es un 4. Muy bien. Entonces, ¿qué más nosotros podemos pensar? Bueno, fíjense de lo siguiente. Aquí x tiende a ¿qué? Hacia positivo infinito. Aquí estos son valores estrictamente ¿qué? Positivos, ¿verdad? Valores muy grandes en la dirección positiva. Ahora bien, del valor absoluto, si yo tengo que los valores de x son positivos, entonces ¿qué? Ya puedo eliminar que este valor absoluto, ¿verdad? Simplemente puedo escribir x. ¿Les parece eso? Por lo tanto, de aquí, ¿qué sucede? Se cancelan estos términos, ¿verdad? ¿Y a qué me da eso? Bueno, eso me da a lo siguiente, fíjense. Como nosotros estamos, ¿verdad? Se cancelan esos términos y entonces esto nos da a qué? A, por ejemplo, el límite, a medida que x tiende a infinito, de 5 ¿dividido qué? La raíz cuadrada de, por ejemplo, del límite a medida que x tiende a infinito de toda esta expresión. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el límite en este caso de una constante? Es simplemente ¿qué? 5, ¿verdad? Muy bien. Es simplemente 5. Y aquí, fíjense, el límite de una constante, esta es 1. Y el límite de esta expresión, fíjense que como es un límite en el infinito, este término va a tender a ¿qué? Hacia 0. ¿Ok? Por lo tanto, en el denominador que tengo raíz cuadrada de 1, que viene siendo 1. Y en el numerador tengo 5. Por lo tanto, 5 sobre 1, este límite es igual a ¿qué, jóvenes? Todo esto me da igual a 5. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? O sea que ya por un lado encontramos una de las asíntotas que horizontales, ¿verdad? Aquí nos decía el ejercicio, determine si la gráfica tal tiene asíntotas horizontales tales, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a concluir, por ejemplo, que de aquí, ¿cuáles son esas asíntotas horizontales? Bueno, la primera es que y es igual a 5. Vamos ahora a explorar si hay una segunda, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No. Perfecto. Recuerden, jóvenes, yo no espero que ustedes comprendan estas manipulaciones algebraicas de una, ¿verdad? O sea, la idea es que usted, antes de llegar a la clase, lea el libro, luego vea el discurso y luego del discurso siga leyendo el libro y viendo cuáles son los detalles de todos estos asuntos algebraicos, ¿ok? Para que lo entienda a cabalidad, ¿ok? De una manera profunda. Bueno, vamos entonces ahora a explorar si hay una segunda asíntota horizontal, pero ¿mediante qué? Mediante la evaluación del límite en el infinito, pero en esta ocasión es ¿qué?
en la otra dirección, cuando x tiende a negativo infinito, ¿verdad? Fíjense que aquí vamos a tener prácticamente los mismos pasos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Observen aquí, x tiende a negativo infinito, aquí es lo mismo, aquí sigue siendo que lo mismo, no cambió nada, ¿ok? Aquí tenemos que lo mismo nuevamente, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos que x es negativo en el valor absoluto, ¿qué sucede, jóvenes? Entonces acá tenemos que escribir negativo x. Observen, aquí tenemos que escribir negativo x. Vamos a repasar eso. ¿Por qué tenemos que escribir negativo x aquí? Nosotros sabemos que esta cantidad es una cantidad no negativa, ¿ok? Si x, si estamos evaluando esa cantidad, que es una cantidad no negativa, para unos valores que son negativos, entonces, ¿qué? Fíjense, si x es negativo, al nosotros colocarle este negativo de aquí, entonces hace que toda esta cantidad sea que no negativa, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, ahora fíjense que lo que nosotros tenemos es que estas x siguen ¿qué? Se siguen cancelando, ¿ok? Seguimos ahora evaluando el límite en el infinito, ahora en la dirección negativa, pero aquí tenemos que esto sería entonces ahora ¿qué? Negativo, ¿qué? Negativo 5, por lo tanto el resultado final es negativo 5, ¿ok? De esa manera, ahora establecemos que la otra asíntota horizontal es negativo 5, ¿ok? Y eso lo podríamos corroborar en Desmos, ¿ok? Vamos a corroborar esa expresión en Desmos para ver si es cierta, ¿ok? De hecho, vamos a aprovechar la imagen, vamos a ver si la tenemos en la diapositiva, no la tenemos, pero observen, la tenemos por acá, en otro lugar. Observen esto, por ejemplo. Fíjense de este caso. Esta es la gráfica de la función que nosotros acabamos de estudiar. El ejercicio nos decía, determine si esta función, ¿verdad? La gráfica de esta función exhibe asíntotas horizontales. ¿Nosotros qué hicimos? Evaluamos el límite en el infinito por ambas direcciones hacia, ¿verdad? Cuando x tiende a positivo infinito, cuando x tiende a negativo infinito, y observamos que cuando x tiende a positivo infinito, ¿verdad? Observamos que sí existe una asíntota vertical, esta es 5. Cuando nosotros evaluamos el límite en el infinito, cuando x tiende a negativo infinito, ¿qué sucede? Observamos también que hay otra asíntota horizontal, que es y es igual a negativo 5, ¿verdad? Muy bien, y eso es todo por el ejercicio. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Creo que no. Bien, excelente. Bueno, vamos entonces a otro ejercicio que también envuelve radicales. Observen este próximo ejercicio. No, permítanme borrar la pizarra para entonces estudiar este ejercicio.
Bueno, observen este caso. Nosotros queremos evaluar el límite de esta función, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros evaluamos el límite en este término, eso nos da ¿a qué? A infinito. Cuando lo evaluamos a este término, ¿verdad? También eso nos da infinito. Por lo tanto, si nosotros lo evaluamos directamente, ¿qué vamos a obtener? Una forma indeterminada, infinito menos infinito, ¿ok? Eso sugiere que debemos de trabajar el ejercicio mediante el álgebra para explorar si ese límite existe, sí o no, ¿verdad? Bueno, para eso, observen lo que nosotros vamos a hacer. Observen esta manipulación algebraica. Como nosotros tenemos un radical, en este caso, y vamos a colocar un 1 en el denominador, haciendo esta expresión una expresión racional, ¿verdad? Fíjense, lo que nosotros vamos a hacer es racionalizar el radical del numerador. ¿Cómo nosotros podemos racionalizar ese radical? Bueno, lo vamos a racionalizar mediante la multiplicación por el conjugado. ¿A qué nos referimos por eso, jóvenes? Bueno, en realidad vamos a escribir aquí los mismos términos, ¿ok? Pero observen entonces lo que es distinto, ¿verdad? O sea, lo que sería el conjugado del numerador. A esta expresión nosotros la llamamos el conjugado, ¿ok? De esta expresión. Si esta es negativa, aquí vamos a colocar que una positiva. Eso sería todo, jóvenes, ¿ok? Eso sería todo. Ahora, el resultado del producto de esta expresión por esta expresión es sencillo. Por ejemplo, viene siendo el cuadrado del primer término, o sea, en este caso estamos hablando de x al cuadrado, ¿ok? Elevado al cuadrado sería entonces x a la 4, menos, ¿qué? El cuadrado del segundo término. Pero ¿qué sucede con el segundo término? Que nosotros tenemos que esto es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Si nosotros la elevamos al cuadrado, entonces, ¿qué sucede? Se cancela, ¿verdad, jóvenes? ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense que aquí ahora decimos que estas dos operaciones, como son que opuestas, las cancelamos. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, para ahorrar espacio y tiempo, yo voy a, antes de pasar a este paso, hasta aquí, ¿cómo van, jóvenes? Profesora, ahí tú le eliminaste las dos porque son iguales o porque la pusiste al cuadrado. Dime de nuevo, perdóname. Que si tú las eliminaste porque son iguales por la razón de siempre o porque pusiste una al cuadrado. Yo la eliminé en este caso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada, todo elevado al cuadrado, entonces esas operaciones son una opuesta de la otra o inversa de la otra. Por eso se cancela. ¿Esa era la pregunta? Sí, pero se cancelan las dos, la de arriba y la de abajo, o sola esa que es doble. Ah, solamente, muy bien, muy buena pregunta. Sí, solamente esta, porque habíamos comentado que fíjense que la multiplicación de esta expresión por esta expresión, esto es un producto especial, ¿ok? Entonces, el atajo de este producto especial es el siguiente, es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ok, jóvenes? Eso es todo. Entonces, fíjense, en el denominador que nosotros tenemos, simplemente 1 por toda esta expresión. Por lo tanto, reescribimos la expresión. ¿Más claro con eso? Sí, ya estoy. Ahora sí estamos claros, ¿verdad? Excelente. Bueno, ustedes me van a permitir, por ejemplo, borrar entonces este radical, ¿ok? Para así entonces aprovechar el tiempo y el espacio de la pizarra. Y ahora fíjense que nosotros tenemos un paréntesis aquí, ¿verdad? Pero al nosotros aplicar este negativo, ¿con qué nos quedamos entonces? Fíjense, nos quedamos entonces que ahora esto es positivo, esto sería ahora negativo, nuevamente, negativo y negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué nosotros podemos observar?
se neutralizan ¿qué? Estos dos términos, ¿verdad? Miren a ver si están de acuerdo con eso. Esos dos términos se neutralizan, ¿ok? O sea, se cancelan, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por lo tanto, ahora, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a escribir la expresión de una manera mucho más limpia, ¿verdad? Tenemos entonces algo así, todo sobre x cuadrado más raíz cuadrada, en este caso de tal cosa, y más 1, y listo, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo van, jóvenes? Vamos bien, pero profesor te iba a decir, cuando tú Sí. eliminaste el x al cuadrado, la 4, aunque sean signos Michael, diferentes, discúlpame, ¿te podrías acercar más al micrófono? Apenas te estoy escuchando. Cuéntame. ¿me escuchas ahora? Sí, mejor. Ok, que si cuando tú estás eliminando las dos que son iguales, hay una que es negativa, eso no importa. Cuando estoy eliminando, ¿qué? Perdóname. X a la 4, Sí, que hay una que es hay una que es negativa. negativa. Sí, precisamente por eso la cancelo, porque fíjate que es x a la 4 menos x a la 4. Por eso la cancelo. Ok, Michael, ¿mejor con eso? sí, ya entendí. Estamos bien, ¿verdad? Sí, Excelente. Ahora, fíjense de esta manipulación algebraica, de esta próxima manipulación algebraica. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es dividir cada uno de estas expresiones en el numerador y el denominador por raíz cuadrada de x a la 4. ¿Ok? Fíjense. Estudiantes, si ustedes me preguntan por qué nosotros dividimos por estas expresiones, pues bueno, es por pura conveniencia, ¿verdad? Para entonces luego nosotros poder utilizar los teoremas de límites en el infinito, ¿verdad? Esta extensión, esta versión extendida de en el infinito. Fíjense, lo que vamos a estar haciendo ahora es dividiendo por raíz cuadrada de x elevado a la 4, ¿ok? Voy a copiar lo que es distinto en otro color, para que lo vean bien. Muy bien. Hasta aquí, bien, ¿verdad? Recuerden que esa manipulación, ¿verdad? Hace que esta expresión sea equivalente a la anterior, ¿ok? Todas las manipulaciones que hemos hecho aquí son equivalentes al original, ¿verdad? Al original. Pero fíjense que ya qué distintas, ¿verdad? Son estas en su expresión algebraica, pero son equivalentes, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a regresar acá. Fíjense entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora. En este caso, en este denominador, raíz cuadrada de x a la cuarta es simplemente ¿qué? X cuadrado. ¿Ok? Vamos a escribir eso. Entonces acá tenemos negativo tal cosa menos tanto y esto es x cuadrado. ¿Ok? Entonces en el denominador, ¿qué tenemos? X cuadrado. Aquí fíjense que yo puedo utilizar simplemente x cuadrado y en el segundo término, qué puedo utilizar? Puedo dejar la expresión de qué manera, como raíz cuadrada de x cuadrado. Convenientemente, ¿por qué? Porque ahora voy a escribir este término como un solo radical. ¿Ok? ¿Les parece eso? ¿Bien? Bueno, vamos entonces a seguir trabajando. Fíjense, ya aquí entonces en este numerador, ¿qué hacemos? Dividimos cada uno de estos términos por x a la 2, ¿verdad? Sería entonces negativo 7 menos 1 sobre x cuadrado, todo dividido, ¿verdad?
Fíjense que aquí nos da a 1. Y acá, ¿qué nosotros tenemos? Por ejemplo, este x cuadrado lo podemos dividir entre este x cuadrado. Tendríamos entonces aquí, por ejemplo, 1. Ahora, más 7 sobre x al cuadrado más 1 sobre x a la 4, ¿verdad? Y aquí cerramos el radical. Hasta ahí, ¿cómo van, jóvenes? ¿Bien? Ahora, fíjense de lo siguiente. Cuando nosotros empleamos ahora este límite en el infinito, al numerador y al denominador, estos dos límites sí existen. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, el límite de este término es simplemente que la constante. ¿Ok? Por lo tanto, vamos ahora a entrar a eso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, bueno, vamos a escribir los detalles. Fíjense, aquí tenemos límite a medida que x tiende. Voy a escribirlo acá porque tenemos más espacio. En este caso, nosotros tenemos, ¿verdad? El límite a medida que de todo esto dividido, ¿qué? Dividido, por ejemplo, el límite, ¿verdad? A medida que x tiende a infinito, de 1 más, entonces en este caso, ¿verdad? El límite a medida que x tiende a infinito de toda esta expresión. 1 más 7 x cuadrado más 1 sobre tal cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos. Observen, estudiantes, lo que hice fue emplear el límite al numerador y al denominador. En el denominador en particular, ya coloqué dentro, ¿verdad? Este límite, ¿verdad? Lo podemos utilizar porque este límite de esta expresión sí existe, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a hacer la evaluación. Fíjense, en este caso, el límite de esta constante es la constante. El límite de esta expresión, fíjense que es 1 sobre infinito, por lo tanto es 0, ¿ok? El límite de esta constante es la misma constante, más, en este caso, el límite de estos dos términos son ceros, porque fíjense que nos dan una constante dividido un infinito, ¿verdad? Pero aquí tenemos un 1, por lo tanto, raíz cuadrada de 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 es 1, más 1 serían ¿qué? Serían 2. En el numerador, ¿qué tenemos? Negativo 7. Observen que entonces lo que nosotros podemos concluir que este límite de esta expresión es negativo 7 sobre 2, ¿verdad? Y sabemos que esta es ¿qué? Esta prácticamente es la ecuación de ¿qué? De la asíntota horizontal de la gráfica. De la gráfica de la función, ¿verdad? Y esa es la idea. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, creo que Bien no. con eso. Excelente. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Por ejemplo, para la próxima clase, ya tenemos 1:17, ¿verdad? No me quiero extender demasiado. Bueno, para la próxima clase se nos quedó, por ejemplo, quiero que lean antes de venir a la clase lo siguiente. Observen. Quiero que lean, por ejemplo, qué es lo que sucede con las funciones exponenciales, en particular las funciones exponenciales naturales, cuando nosotros le evaluamos en los límites en el infinito. O sea, quiero que lean esa última sección, subsección de esta sección de límites que involucran el infinito, ¿ok? Y entonces, quiero que repasen el ejemplo, ¿ok? Vamos a traer unos cuantos ejemplos para que ustedes vean lo que está sucediendo en este caso, ¿ok? Con eso culminamos esta sección, jóvenes. Ok, profesor, pues buenas tardes. Sí, denme un segundo.